Canal del Congreso presenta Agenda Parlamentaria. ¿Qué tal, amigos? Esto es Agenda Parlamentaria, programa producido por el Canal del Congreso de la República. Los saluda Elsa Iturriaga. En esta oportunidad nos acompaña el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, el legislador representante de la región Moquegua, Washington Ceballos, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Muchas gracias. Congresista, haciendo un balance durante este último año de su gestión, como titular de esta comisión, de este grupo dictaminador, ¿cuáles son las principales normas que se han aprobado? Porque se habla también mucho de las leyes declarativas, de intangibilidad. ¿Cuál es la importancia de este tipo de normas? Bueno, al terminar ya el periodo legislativo, quizás como una breve referencia antes de contestar la pregunta, sería bueno señalar que hemos tenido en estos 2 semestres 17 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, ¿no?, que han servido para aprobar 18 dictámenes de, por supuesto, decenas de proyectos que los congresistas han presentado no solamente durante este año, sino también en años anteriores. Y de todos estos dictámenes se han convertido o están por convertirse en ley, en realidad, 7, ¿no? 7 proyectos de ley. 2 ya son leyes, uno que tiene que ver con la prohibición del uso de asbesto por los daños que ocasiona a la salud, ¿no? Esto ya se ha comprobado, se han hecho estudios previos durante la elaboración de este proyecto de ley. No, por supuesto, la fundamentación tiene mucho asidero porque hay investigaciones, ¿no?, que han probado que básicamente tiene efectos cancerígenos, ¿no? ¿En qué se empleaba? Fundamentalmente en construcción, ¿no? Ajá. Y ahora que es el boom de la construcción, todo, ¿no? Con mayor razón, ¿no? Mayor razón. Entonces, eso se ha tratado. También hay una ley que ha sido muy importante para regular el sector pesquero, ¿no? Ocurría que, bueno, actualmente hay un sistema por el cual el Ministerio de Producción autoriza un número determinado de embarcaciones, hay cuotas pesqueras, más allá de lo cuales no se puede extraer. Sin embargo, como es natural, y aduciendo a esa frase célebre que hay de que echa la ley, echa la trampa, muchos interesados comenzaron a presentar acciones de amparo, medidas cautelares, ¿no? Y fácilmente, y en juzgados impensables, pues les otorgaban la autorización. Y esto estaba entonces ya desbordando prácticamente los volúmenes máximos permisibles de extracción de pescado. Entonces, ponía en riesgo, en todo caso, por supuesto, determinadas especies, ¿no? Y hemos aprobado entonces esa ley, que ya está en vigencia y que de alguna manera ayuda a regular la pesca. Estas son ya leyes que están promulgadas, vigentes, publicadas. Claro. Hay una que está como autógrafa, es decir, estamos a la espera, y creo que mucha gente está a la espera en el país de la moratoria de los productos transgénicos, ¿no?, que fue muy controversial, de mucho debate. Muy polémica, ¿no? Así es. Generó mucha polémica. Y estamos contando los días para que pueda ser promulgado por el Ejecutivo. Que finalmente fue a 10 años, ¿no? Así es, se redujo de la propuesta inicial de 15 a 10, que es un plazo prudencial que consideramos que en ese tiempo se puede investigar y además prepararse institucionalmente para regular este campo que es nuevo para nosotros, ¿no? No es una oposición al avance de la ciencia, la tecnología, como se ha insinuado, sino lo que se trata es de actuar seria, responsablemente, protegiendo nuestra biodiversidad, nuestros cultivos orgánicos, a nuestros pequeños agricultores, y entonces eso requiere un tiempo, y esperemos que en estos días, primero esperemos que se promulgue la ley, que no sea observada, porque ahí va a haber problemas, ¿no? Ya el Congreso ha terminado prácticamente y ya no habría lugar a revisión, a insistencia, claro, ni mucho menos. Y tendría que ser el nuevo Congreso, en todo caso, que aborde nuevamente el tema. Pero creo que ha habido una aceptación, yo diría, general, ¿no?, en los términos en que se aprobó finalmente esta ley de la moratoria de los transgénicos. Por otro lado, fueron aprobadas ya en el Congreso, aunque todavía no son leyes, la restitución de los beneficios para la Amazonía. Como sabemos, desde el año 98 había una ley de la Amazonía por 50 años, básicamente beneficios tributarios.
pero en los últimos años se fue... derogando, ¿no? Sí, y cortando la vigencia, en otras palabras, y esto se ha restituido, ¿no? A pedido de Cámara de Comercio, gobiernos regionales, en fin, y población. Entonces... ¿Por qué no dio los resultados esperados? ¿Necesitaban más plazo? Lo que ocurre es que los precios comenzaron a subir, obviamente, y eso pone en desigualdad a nuestros connacionales de la Amazonía, porque hay zonas que todavía no hay vías de comunicación, solo se llega por avión, entonces de todas maneras hay sobrecostos. Y eso incide directamente en la economía familiar, ¿no? Por lo tanto, hay que ayudar de alguna forma y por lo menos el Congreso ha considerado que esta es la forma que se puede ayudar. ¿Por cuánto tiempo? Algunos beneficios hasta el 2015 y otros tendrían la vigencia de los 50 años que prácticamente sería hasta 2048 más o menos, ¿no? Asimismo, está pendiente aquí, y eso hay que, para tranquilidad quizás de los gobiernos regionales, está pendiente que darle un tratamiento a las transferencias que compensatoriamente se han estado dando a los gobiernos regionales, asignándoles presupuestos. Es decir, en reemplazo de las exoneraciones se les dijo, les vamos a dar presupuesto para obras. Entonces, eso ha quedado momentáneamente, si se quiere, suspendido hasta que se incorpore esta norma en algunas que vamos a discutir seguramente en la comisión permanente, a fin de que los gobiernos regionales no se vean perjudicados en la asignación de estos presupuestos, ¿no? De tal forma que se beneficien la población por un lado vía precios y los gobiernos regionales para que puedan continuar realizando sus obras. Bueno, y en todo caso que tengan los planes de ejecución ya aprobados. Proyectos, ¿no? Los proyectos aprobados. Y que sean de beneficio para todos. Y luego tenemos dos aprobaciones también referidas a la laguna de Huacachina, que es emblemática, es un oasis realmente en Ica que... Esto tiene que ver más ya con el tema ecológico y ambiental. Así es. Y que lamentablemente... Que corría riesgo de desaparecer. Sí, ¿no? Por este avance que hay pues de la urbanización, ¿no? Sucede que ha habido muchas invasiones en las áreas aledañas, ¿no? Claro. Y que requieren agua y han estado entonces extrayendo agua de un oasis que, como sabemos, pues es muy limitado justamente en recursos hídricos, ¿no? Entonces, para preservar la laguna y el entorno, que es además paisajista y es turístico. Entonces se ha declarado esta intangibilidad y esperemos que también esa sea luego promulgada. ¿Y esto qué permite? Que el gobierno regional, los locales tomen ciertas medidas. Sobre todo la municipalidad, ¿no? Queda autorizada para no permitir más construcciones, es más, autorizada incluso a demoler si es que han habido construcciones que no han tenido las autorizaciones o licencias del caso, ¿no? Claro. Creo que se trata de poner orden también, porque si no, Huacachina claro, si no es una anarquía, todo el mundo hace lo que quiere. Así es. También tenemos otra ley, perdón, aprobada un proyecto de ley que declara la intangibilidad de la bahía de Ancón. Como sabemos, había sí, iba a ser un muelle. La intención de instalar un muelle, ¿no? Había una parte, no se diría un conflicto, pero digamos posiciones discordantes, ¿no? Como ocurre en estos casos, hay unos a favor, otros en contra. Claro. Lo cierto es que también nosotros tenemos el criterio de que se está afectando ecológicamente esta bahía y turísticamente también. En fin, es un balneario muy antiguo, muy conocido, y obviamente la pesca artesanal también había reclamado, ¿no? Entonces hemos hecho el balance, beneficio-costo y... Recibiendo a todas las partes involucradas, por supuesto, ¿no? Incluso a los interesados en las inversiones, ¿no? La comisión ha recibido versiones de todo tipo y finalmente hemos aprobado esta intangibilidad de la bahía de Ancón. ¿Y esto por cuánto tiempo? ¿Es permanente? No, claro, obviamente es permanente, ¿no? Bien. Así es, no se puede establecer. ¿Y la autoridad plazo. local qué dice en ese sentido? Bueno, nosotros, más que la autoridad, hemos conversado con los vecinos, ¿no? Que están organizados, ciertamente. Como digo, hay siempre que se da una ley... Los fundamentos que se han presentado también son bastante valederos a nivel ecológico, como dice usted, ¿no? Sí. Que afectaría no solo la parte marina, sino sería una zona ya más rocosa. Claro, aparte de que afectaría tradicional balneario
donde mucha gente pues, disfruta de las playas de Ancón, ¿no? Y que más bien hay que mejorarla, por supuesto, hay que desarrollar, hay que modernizar quizás y darle mayor valor, ¿no? Turístico. Y hay otras zonas también que se habían ubicado para la instalación de esos muelles y ese tipo de inversiones, ¿no? Así es. Bueno, no, en este caso queda suspendida. No en Ancón, sino en otras zonas. Exactamente, tendrán que buscar nuevas localizaciones. Y también tenemos una ley que es muy importante de preservación, desarrollo, recuperación y fomento de las lenguas originarias. Se refiere básicamente al quechua, al aymara y a muchos dialectos que tenemos y que lamentablemente a nivel de Estado no se les toma en cuenta, pese a que la Constitución dice que cuando en una zona hay predominancia de uno de estos idiomas, se torna en oficial y por lo tanto entonces debiera en las entidades públicas, judiciales, los ciudadanos, ¿no? Así es, los ciudadanos que hablan o tienen como lengua materna al quechua, aymara, tienen que ser comunicados en ese idioma, ¿no? Y se da muchos conflictos precisamente porque eso no ocurre, porque el entendimiento es distinto. Claro, ciertamente. Se interpreta de otra manera lo que se quiere comunicar. Y en ese sentido, en todo caso, es el Estado el que tiene que invertir en capacitar a los profesionales o los técnicos o contratar, en el caso que sea en el Poder Judicial, o intérpretes, o contratar preferentemente pues a profesionales que hablen también estos idiomas, estos dialécticos, que sería lo ideal, ¿no? Y esto también va para no solo, como usted dice, sector judicial, educación, sino también salud, ¿no? A todo nivel. Los servicios públicos. Incluso nosotros teníamos una preocupación y muchos dijeron que el Ejecutivo la observó, dicho sea de paso, es que se tendría que un presupuesto adicional. Un presupuesto muy alto. Pero le hemos dado entonces un carácter progresivo, gradual, que tiene que ser así tampoco. Razonable, que es algo razonable. Entonces esto paulatinamente se va a ir aplicando y obviamente cada presupuesto irá considerando incrementalmente algunos fondos para que se pueda cumplir, ¿no? Entonces así se ha aprobado y esperemos que también esta vez ya el Congreso la tiene que promulgar, ¿no? Ajá. En el caso de este tipo, de la adopción de este tipo de normas, de leyes, que como usted bien dice, son de carácter progresivo, el siguiente Congreso, en todo caso, porque ya finaliza, le correspondería hacer seguimiento a este tipo de normas, porque después, digamos, a lo largo del tiempo puede que no se cumplan. Ah, por supuesto, claro, las leyes... Exhortar en todo caso a que... Así es, yo estoy seguro que sea un seguimiento. Y sobre todo en presupuesto, ¿no? Que es el tema que fundamental estuvo en cuestión. Para poder... Yo espero que en este presupuesto y en los siguientes se tenga que asignar las partidas correspondientes para que se pueda aplicar esta importante ley en favor de nuestras poblaciones aborígenes, nuestros pueblos indígenas. Bien, congresista, vamos a hacer una breve pausa y nosotros vamos a regresar con más aquí en Agenda Parlamentaria para tratar los temas que se han desarrollado en este grupo dictaminador que usted ha presidido en este último quinquenio. Muchas gracias, nosotros regresamos con más aquí. Regresamos con Agenda Parlamentaria. Estamos conversando con el legislador Washington Ceballos, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Ya hemos conversado acerca en el primer bloque de los proyectos de ley que han aprobado y los que se convirtieron ya en normas vigentes. Sin embargo, sabemos que también han estado ustedes trabajando otra serie de proyectos de ley que han quedado pendientes de aprobación. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la consulta previa. ¿Cuál es la situación de esta propuesta? Sí, bueno, siempre quedan algunos proyectos de ley que ya han estado dictaminados, pero por la abultada agenda del Pleno no fueron consideradas. Pero hay una que es muy importante, yo diría la más importante que hemos venido promoviendo desde la Comisión y que desafortunadamente no ha merecido ser puesta en consideración del Pleno por la mesa directiva, porque a lo largo de todo el año, desde que asumimos la presidencia de la Comisión,
hemos venido insistiendo, y no solamente nosotros, sino también externamente, diversas instituciones como la Defensoría, Naciones Unidas, OIT, los gremios representativos de los pueblos indígenas, en fin. Todo el mundo ha venido pidiendo la ley de la consulta. Es más, eran compromisos asumidos después del Baguazo, ¿no? Como una de las mesas de diálogo que hubo. Y bueno, ha culminado el periodo regular de sesiones y no ha sido tratado, ¿no? De tal forma que la única alternativa que quedaba era una legislatura extraordinaria. Curiosamente ha sido convocada una legislatura extraordinaria, pero tampoco aparece en la agenda, así que se quedará para el siguiente Congreso. Yo espero y exhorto en todo caso al nuevo gobierno para que el 28 de julio pueda anunciar que se va a dar esta ley que va a ser de mucha utilidad para evitar, anticiparse en todo caso a conflictos que, como hemos visto, aparecen, ¿no?, periódicamente en el país. Sin embargo, congresista, si me permite, sería bueno explicar que en todo caso la consulta previa no es determinante, sino es tomar en cuenta la opinión de la población cuando, digamos, se va a invertir en determinada zona, va a haber una inversión, sea minera o de cualquier índole, que pueda afectar, digamos, a la comunidad o al medio ambiente, ¿no? Es importante escuchar la sugerencia de la población, pero no es determinante, ¿no? A ver, el propósito de la consulta, por eso se llama libre, previa e informada, es la búsqueda de acuerdos. Es decir, no solamente es informar, no solamente es escuchar a las comunidades que piensan, su opinión. No es suficiente. La ley de consulta lo que busca es que dos partes, el Estado por un lado y los representantes de los pueblos indígenas que se sientan afectados por medidas legislativas o administrativas, en fin, o inversiones, se sienten y discutan, debatan y luego lleguen a un acuerdo. Ahora, no siempre será posible llegar al acuerdo, pero si se llega a un acuerdo, ese acuerdo sí es de obligatoriedad, porque si no, entonces, ¿para qué nos hemos puesto de acuerdo? Lo que sí no, hay que decirlo también, y es lo que usted está indicando, es que si no hay acuerdo en un tema, porque obviamente no tiene que haber en todo acuerdo, si no hay acuerdo es el Estado el que toma la decisión, finalmente, tomando en cuenta, eso sí. Pero se intentó en todo caso, se hizo, como usted dice, las reuniones respectivas con los representantes. Así es, y entonces el Estado evaluará, ¿no?, y tomará en cuenta todos los argumentos, las fundamentaciones que se dieron para finalmente tomar una decisión. Es decir, tampoco hay, y eso también debe quedar muy claro, no hay derecho a veto. Es decir, no es que si la comunidad se opone definitivamente y hay que aceptar, pues tampoco entonces no sería un diálogo de dos, ¿no? Eso sería una imposición. Entonces yo creo que acá de ambas partes tiene que haber, como dice el convenio 169, tiene que haber un diálogo de buena fe. Es decir, si no hay esa buena fe, si no venimos con la predisposición de construir consensos, de buscar acuerdos, entonces la consulta no funcionará, porque finalmente es un mecanismo, es una herramienta, ¿no? Es un instrumento que puede ser utilizado en otros países de la región. Bueno, todos los países que han suscrito el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo están obligados a cumplir, porque, como sabemos, y en nuestro caso, los acuerdos internacionales tienen incluso connotación constitucional, ¿no? Entonces, hay algunos que incluso dicen que no habiendo ley ni reglamentación, debe aplicarse la consulta. El caso, por ejemplo, y esto puede quedar quizás como un buen precedente, es el de la ley forestal, que acabamos de aprobar en el Congreso. Allí la Comisión Agraria ha llevado adelante un proceso de consulta. Bueno, no hay ley, no hay reglamento, ellos han establecido ciertas reglas de juego que han sido aceptadas por los representantes de los pueblos indígenas y se ha llegado a acuerdos, esos acuerdos han sido incorporados a la ley y ahora tenemos una ley forestal. Bueno, ese es un ejemplo de que sí es posible. Lo importante, como digo, es que dos partes estén dispuestas a buscar acuerdos. Y ojalá que en todos se pusieran de acuerdo, porque de esa forma entonces nunca habría conflictos. Claro, ¿no? Se evitarían tantos problemas. Así es.
Bien, congresista, otro de los temas que usted considera que quedan pendientes para el siguiente Congreso luego de este quinquenio, finalizado este quinquenio. Bueno, hay varios que incluso los hemos dictaminado y espero que los congresistas del nuevo Congreso lo retomen, ¿no? Como sabemos, al terminar el periodo legislativo todo queda en cero y hay que empezar de nuevo. Pero hay una que sí, que curiosamente vino del Ejecutivo, ni siquiera fue una iniciativa de congresistas, vino del Ministerio del Ambiente, la Ley de Servicios Ambientales, que también, teniendo dictamen, todo se ha quedado ahí y es muy importante para preservar sobre todo las fuentes de los recursos naturales que luego nos benefician a nosotros como usuarios, ¿no? Ojalá que sea tratado también ese tema. ¿Qué significa esto de los servicios ambientales? ¿Qué es lo que se Que la naturaleza nos brinda una serie de recursos que luego las personas los utilizamos, pero por los cuales nadie paga, nadie... No hay control, digamos. Y puede haber el riesgo de que se agoten o se acaben o se destruyan o cualquier situación. Ejemplo, quizás para entender más claramente, y ya lo están aplicando felizmente algunos municipios en provincias, en Moyobamba encontramos una experiencia muy interesante. El agua que consumimos. Ajá. Claro, para nosotros resulta muy fácil en la ciudad abrir el pilón, el caño y tomar el agua. Qué rica, qué fresca, ¿no? Pero nadie, y claro, muchos dirán, pero señor, pagamos nuestro recibo cada mes. Correcto, lo que están pagando es por el servicio que le brinda la empresa del agua potable, ¿no? Pero ni la empresa ni nosotros estamos pagando un centavo por la fuente de agua, porque esta agua viene generalmente de las alturas. Claro. Y nadie se está preocupando de esas fuentes. De protegerlas, de mejorarlas, de preservarlas. Entonces lo que decimos es, bueno, alguien tiene que compensar ese servicio que nos da la naturaleza, no el servicio que nos da el agua, la empresa de agua potable. ¿Y cuál es la fórmula que se presenta? La fórmula, por ejemplo, que hay en Moyobamba es que además del pago que hacen, cada familia paga un sol más en su recibito, paga un sol para preservar la fuente del agua. Qué importante, ¿no? A eso me refiero. Pero, ¿y en la reserva del Manu, para poner otro ejemplo, la reserva del Manu es una reserva maravillosa que es visitada por muchos turistas. Esos turistas, además de pagar el ingreso, digamos, claro, hay un adicional para preservar la reserva, ¿no? Es como o sea, la empresa cobra, pero es por los servicios que brinda de la guía, de la explicación, de lo que fuera. Claro. Pero eso no es suficiente. La reserva hay que preservarla. Entonces, esos son los servicios ambientales y eso se aplica en una serie de verdades que la naturaleza... Había un vacío legal en ese sentido. Y como le digo, ya fíjese, sin ley a veces, ¿no?, se avanza y eso es bueno. Eso significa que eso funciona, que es positivo. Y las cosas buenas y positivas, nosotros aquí en el Congreso deberíamos simplemente darles la forma legal. Y en todo caso la gente también tiene que asumir esa responsabilidad, ¿no? Ser consciente de la importancia de eso, ¿no? Así es. Esto también se da en el caso de la tala de bosques. Exactamente, en la forestación y en cualquier elemento que el ecosistema nos brinda, ¿no? Bien, esas son las principales temas, en todo caso, que quedarían pendientes para el siguiente Congreso. Ustedes también, además de la labor de legislar, también han hecho control político y labor de representación. Un pequeño balance sobre este trabajo. Sí, a la par también, como ustedes ve, pues el tema ambiental es muy sensible, ¿no? Y hemos tenido una serie de denuncias y por lo tanto también hemos hecho seguimiento a muchos temas. No a todos, porque la comisión, se comprenderá, tampoco tiene toda una infraestructura ni un aparato. Pero muy importantes, por ejemplo, el caso de este conflicto que hasta ahora sigue, lamentablemente, de Espinar con Majes, ¿no? Entre Arequipa y Cusco. Hemos invitado a las autoridades, ministros han venido a explicar, en fin, a todos hemos escuchado, tratando de que pudieran llegar a un acuerdo. El caso del ministro de Salud también ha tenido que venir a la comisión para explicar este derrame que hubo de mercurio en Choropampa, en Cajamarca, ¿no? Que hasta hoy mucha gente tiene todavía las secuelas, ¿no? Está afectando. No, son situaciones graves. El problema del Daten del Marañón, que fueron afectados por hepatitis B, ¿no? Ese tipo de problemas
que parecen pequeños, que afectan a pequeñas, pero que son importantes porque son tan peruanos como nosotros. No, y además la gravedad de las consecuencias, ¿no? Así es, el convenio hidroenergético que firmó el presidente García con el presidente Lula, ¿no? Para la generación de energía en las centrales hidroeléctricas, que también ha causado problemas, conflictos, ahora mismo en Puno, Inambari y en muchos lugares. También ha estado aquí el ministro de Energía y Minas, ¿no? Tratando de explicar en el tema de Inambari también mucho no se entendía porque se decía que se iba a vender solo energía a Brasil, sin embargo decían que luego de una determinada cantidad de años que se recuperara la inversión, esta energía iba para el Perú. Lo que pasa es que la producción de estas hidroeléctricas son alrededor de 7 que se estima, es tan grande que la mayor parte más bien va a ser para Brasil. ¿No? Una pequeña parte para el consumo nacional y la mayor parte para el Brasil. La pregunta que se hace muy simplemente es ¿por qué eso no lo hacen en Brasil? Porque en Brasil hay oposición también a ese tipo de proyectos porque afectan mucho a la ecología y a la gente que está ahí, a las comunidades que viven allí. Incluso aquí en Inambari iba a afectar a la propia carretera interoceánica que tanto ha costado, porque hay todo un tramo tenían que volverlo a reconstruir. Pero está stand-by. Felizmente eso, no, falta que lo apruebe el Congreso, ese convenio energético, está aquí en el Congreso. Ya pasa para el siguiente. Asimismo... Estamos volando ya en tiempo, pero brevemente. También estuvo la alcaldesa de Lima para ver el problema ambiental aquí del río Rímac y de todo. Otro tema que sí hay que señalar lo importante, la minería informal de Madre de Dios. Ahí trajimos a 3 ministros, ¿no? Al de Ambiente, al de Interior, al de Defensa, porque se destruyeron las dragas con bombardeos, en fin. Conflictos. Y así como ellos, ha habido muchos temas de contaminación que hemos visto y hemos organizado eventos también, no solamente aquí en Lima, sino en varias provincias, cursos, seminarios, en fin, en todo lo que hemos podido participar lo hemos hecho con todo gusto, pero en este tema hay mucho por hacer y el nuevo reto queda para el siguiente Congreso. Congresista, le agradecemos muchísimo su participación aquí en Agenda Parlamentaria y le reiteramos nuestra felicitación por la labor seria que se ha desarrollado en esta comisión y, por supuesto, durante su gestión como parlamentario. Muchas gracias. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Canal del Congreso presentó Agenda Parlamentaria.